días, buenas tardes, buenas noches. Es el Color Show. Empezamos en un momento y cómo las pirámides se hicieron, construyeron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy voy a hablar de cosas muy interesantes. Nos vamos a hacer un viaje a Egipto, en donde vamos a ver cómo las pirámides fueron construidas. Esto va a ser un programa muy interesante. Os voy a llevar hasta allí, como si estuvierais propiamente allí dicho. Y primero vamos a ir al Delta, en Alejandría, donde estuvimos. Ahí estuvimos en una expedición hace ya muchos años. Esto no es nada nuevo, ¿no? Y siguen muchos de esta fauna de oligofrénicos, trisómicos y mongoloides diciendo que construyeron las pirámides los ovnis. Como que los ovnis tienen ahora tiempo para ir construyendo pirámides y gilipolleces múltiples, ¿no? Y os voy a mostrar que había una tecnología no solo muy avanzada, pero sino también desconocida hoy en día, porque son una panda de trisómicos los que tenemos hoy en día aquí. Y va a ser muy maravilloso. Va a ser maravilloso, va a ser increíble, ¿no? Como siempre, voy a apagar aquí las luces y vamos a usar el trípode este, porque así lo podemos ver a través de mi... Voy a hacer un baldeande que se pone la televisión ahí atrás, ¿no? Y tal, yo la pongo el tema delante, mientras voy narrando el documental este que hicimos, y veréis cómo se hicieron las pirámides. Es increíble cómo movieron esas piedras y todo eso, ¿no? Mucha gente apunta al sonido, al electromagnetismo y tal, ¿no? Cuando lo descubráis vais a ver que vais a quedar todos flipados. Esto no lo va a pasar nunca en ningún documental de Discovery Max, ni en ninguno de estos documentales, ni te lo va a decir Zawi Hawass ni nada, porque hacen pasta gansa. Esto es todo pasta, esto es todo dinero, y tienen toda esa versión de que había millones de esclavos que se reproducían como las esporas, como la proteína Spike, y a través de planchas de grafeno con árboles en el desierto, todos estos esclavos iban tirando como si fuera un equipo de rugby de piedras, no sé, a través de la arena del desierto. Si habéis ido a la playa alguna vez, que espero que sí,
sabréis que la resistencia y la fricción que hace la arena en la playa es acojonante. La pongas donde hay más arena o donde está mojada. Da igual donde la pongas, que no vas a avanzar. Si avanzaste 1 metro con la arena normal, con la otra arena no vas a avanzar ni medio metro. Pero hay mucho, ya os digo, hay mucho eso normal en este mundo y entonces hay que explicar las cosas como van. Y como nuestros ancestros no eran tan primitivos como creéis, y sí, podían incluso a lo mejor volar en ovnis, eso no te lo niego. Pero tiene una tecnología acojonante. Incluso os voy a explicar cómo, de hecho, tenían explosivos en las canteras, que eso es flipante aún más. Y vais a ver cómo vais a aprender todo muy fácil y muy digno, ¿no? Por cierto, hoy ha salido una noticia que hay 4 macro multinacionales en las cuales han detectado 10.000 productos. No 5, ni 3, ni 4, ni 10, ni 8, ni 9, ni 200, ni 300, ni 1.000. 10.000 productos, con lo que os llevo yo diciendo desde hace tiempo, del óxido de etileno. Esto es una epidemia de bozaleros, de mongoloides, de virólogos, que son unos estafadores, unos supersticiosos, inmunólogos, que son otros supersticiosos también, y después tenemos a toda la fauna de matasanos, verdugos con bata blanca, verdugos con bata negra, y etcétera, etcétera. Bueno, y después ya los ratas ponzoñosas y espectros infernales de los políticos que tenemos, que los merecemos todos hoy en día, que nos quieren encerrar y restringir todas las libertades, aparte de los medios de defecación masiva, que son unos hijos de la gran chingada. Y así está la cosa, ¿no? A ver si Colin está rejuvenecido, 60 años, dices. No tienes ni 45. No tengo ni 45. Estoy más cerca de los 60 que de los 40, ya te lo digo. Eso es lo que te digo yo, ¿no? Y gracias, Joaquín Moreno. Gracias, Joaquín Moreno, por el handcash. Y después os diré a todos. Gracias, Úrsula, también por seguirme. Un saludo. Te mandaremos los libros cuando podamos, tan pronto como podamos. Y eso que tenemos, o sea, aquí los borregos que son los borricos, y después se autoengañan los propios borricos, estos que dicen que son científicos, o sea, tienes un virus que no existe. Que no existe ningún virus. No mataba a nadie en 4.000 y pico millones de años. Después resulta que el virus han inventado que tiene unas espigas, proteínas. Que no hay una puta proteína que ha matado o atacado a nadie en 4.000 millones y pico de años. Y después meten un pinchazo que no sirve para nada, porque si no hay virus ni nada, ¿para qué cojones metes un pinchazo? Para hacer paste y estafar a la gente. Y dicen que meten a RNM con no sé qué de la espiga y la hostia, y la gente se lo cree todo. Y yo, claro, yo soy Star Trek y vuelo en OVNI todos los días a 7.000 km por hora de aquí del búnker al estudio. Esto es una locura tremenda. La gente se cree estupideces. Como que la RN fabrica no sé qué espiga y la hostia y el AZT y enzimas y no sé qué. Es una realidad total. Bueno, seguimos así. Y pues claro, después ya los otros afilando la lanza de grafeno y empieza ya la lucha de egos, uno por la otra. Yo ya os digo, chaval, yo voy por libre. Lo que diga, el que me crea, que me quiera creer, el que no me crea, me da igual. Yo os digo, soy como Colombo, os digo de qué va el tema, cómo es el modus operandi, quién es el culprito, el criminal y los diablos intergalácticos. Identificados todos. ¿Entendéis? Después cada uno que hace lo que le salga de los cojones. Yo ahora os voy a explicar cómo hicieron las pirámides. Facilísimamente. El que no lo entienda es su puto problema. ¿Entendéis? Pero yo me gasté mi pasta y ir de un sitio a otro y hacer mis cosas. Y por favor, yo como sí que vivo de limosna, porque es lo único que vivo, de donaciones, que son voluntarias, no de subvenciones, me podéis dejar ahí abajo, en PayPal, o me la mandáis a la cuenta. Y mirad de vez en cuando mi Telegram ahí, que pongo unas cosas increíbles, y otros moderadores, el iVoox, que ya hemos subido casi todos los programas, elcorribas.com,
Ahí tengo mis libros, de los cuales vivo de ellos también. Y YouTube, que no me deja ahí colgar nada, pero cuelgo anuncios cada semana y alguna cosa que pasa, que sea de gatitos y temas de esto, ¿no? Entonces vamos aquí a apagar los temas estos. Voy a tener que apagar por aquí luces, ¿no? ¿Cómo están las luces estas? A ver. Hostia, tengo ahí luces aquí a mazo de por un lado para otro. Vamos a ver si las puedo apagar. Vamos mientras a poner nuestro tío Donald, que está aquí. Nuestro tío Donald está el tío que... Otro que tira. Y vamos a empezar con las pirámides, que va a ser la pera limonera. Where the hell did this water come from? Where did it come from? Where did it come from? Where did it come from? Bueno, ¿qué tal, chicos? Estoy aquí ya casi en modo cinema, ¿no? En modo cinema. Como he dicho, nos trasladamos de repente a Alexandría. ¿Me oís bien, no? Alexandría. Portaros bien el chat, porque no tengo tiempo de que me toque los cojones y controlaros, Y vamos a trasladar a Alexandría, donde encontramos piedras cuando baja la marea. La marea, obviamente, sube y baja. Y cuando baja se ven todo piedras por ahí. Yo os explico un poco cómo va el tema este y después iréis entendiendo progresivamente qué fácil es todo esto, ¿no? Vamos a irnos de repente a la oscuridad y poner una vela en la oscuridad. A ver cómo funciona esto, pues ya estoy viejo. Estos 50 y pico tacos. Aquí está. Y vamos a ver si podemos... Ahí está. Vamos a ver. No sé si podemos ahí. Buenas a todos ahí en el chat. Espero que os portéis bien. Y si queréis aprender algo, os quedáis porque va a ser una hora apasionante. Si os gustó el otro día lo del área 51, esto os vais a flipar aún más. Con esto vais a flipar, pero a tutiplén. A ver qué pasa, que no se me pone el puto trípode este. Es que Valdealde tiene una televisión y la mueve, pero yo no tengo televisión aquí. Tengo aquí unos ordenadores que son la pera limonera. Pero puedo poner esto bien, vamos a ver. Te lo está apuntando ahí el negro. Ahí está, yo creo que ahí ya vamos enfocando ahí. Vamos a ver. Esto de ser viejo es lo que tiene y no controlar todo el sistema comunitario, ¿no? Vamos a ir aquí viendo. Vamos a poner también un poco de esta música misteriosa, ¿no? Pero me oís bien ahí, ¿no? ¿Me oís bien, no? 1, 2, 1, 2, probando. Estamos en Egipto. Música de Egipto. Música de Egipto. ¿Dónde está la música de Egipto? Pero bueno. Este fin de semana también haré algo con Inés Sainz, y grabaré ahí. A ver qué tal hacemos. Y va a ser la pera limonera esto. Va a ser la pera limonera, como siempre. Mira, esto empieza fuerte. Vamos a ponernos tranquilos. Todo lo que queráis me mandáis a conribes.com y os lo puedo mandar después por vídeo o sonido, lo que sea, ¿no? Pero esto lo vamos a subir, ¿no? ¿Veis bien, no? ¿Veis perfectamente, no? Lo que veis ahí, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Está todo conectado. Para arrancar aquí la película del matiné, como se llamaba antes, ¿no? Y me pongo yo también cómodo aquí para no molestar a nadie. Y vamos allá. Vamos a ver si esto me... Vale. Aquí veis, estáis viendo que cuando las ondas, las olas receden, cuando las olas receden aquí en
en la ribera del Nilo. Lo que pasa que se exponen, se revelan todas estas piedras que veis, y estas piedras de hecho son cemento. Es cemento y puro duro, lo veis ahí que está rugoso, eso no son piedras. Eso es cemento, y eso está ahí desde la época de las pirámides y los templos todos estos que han hecho en Egipto. Y no hay ningún libro que yo he visto, que he comprado, que habla que hay cemento. ¿Veis que esto está todo debajo del... Y también una cosa muy importante, que hay ruinas antiquísimas debajo del agua, ¿eh? O sea, no hay fuera, sino... ¿Veis? Estas todas rocas que veis aquí no son recientes, estas son de... ¿Veis? Como esa roca ahí. Eso es cemento. Se le han... se le ha... Estos son todos bloques de cemento, ¿eh? Muchos de ellos obviamente erosionados por la acción del agua, y que tienen lapas ahí, obviamente, de los diferentes crustáceos, pero vais a ir entendiendo poco a poco cómo funciona esto. Y esto es cemento, lo que llamamos nosotros en inglés concrete. Y los egipcios, igual que los romanos, usaban este tipo de arqueología. O sea, digo, de este tipo de cemento. Pero los arqueólogos no te quieren decir nada, y este es el tema más fundamental, ¿no? Vamos a entrar un poco en el tema. Y entonces empezamos ahí a buscar, yo y mis colegas, signos de cemento, o sea, que había evidencias de cemento, no solo en el agua, como encontrabas ahí antes que os enseñé, esos bloques de cemento, sino también en templos y en pirámides y esto, ¿no? Y ahí veis cómo abajo se ve perfectamente que eso está carvado o sea, eso es cemento, puro y duro. Y se ve ahí que está rugoso todo eso, o sea, con bubbles, que le llamamos, con burbujas. Y esto es Luxor, ¿no? Esta es una de las fotografías que quitamos, ¿vale? Y ahí lo veis perfectamente, os lo estoy enseñando, no sé si lo veis a través ¿lo veis ahí? Ahí abajo todo, cómo está todo filtrado, y veis las burbujas y todos los diferentes, digamos, rugosidades que es típica del cemento, ¿no? Y ves claramente que cualquier cosa que estaba aquí en este cuadrado estaba cementado ahí, estaba pegado ahí por cemento. Y veis que hay cemento muy, muy antiguo. O sea que lo veis ahí perfectamente. Y esto, la primera vez que lo vimos, sobre todo Chris, yo y Joseph, ¿no? Dijimos, hostia, pero estos se lo han pasado. O somos nosotros muy listos, o ellos son muy tontos, o nosotros nos hemos dado cuenta y ellos se han dado cuenta pero no lo quieren decir. Y los antiguos romanos, como sabéis, usaban cemento y estaban, o sea, todos habían también vivido, habitado y morado en esto, o sea, sabían de qué iba todo este tema, ¿no? Pero los libros que hay sobre la egiptología ignoran este hecho. Esto es cemento puro y duro, y lo que había ahí lo han quitado, y no solo tenían cemento, o sea, esto es que las esculturas y todas estas estatuas que vais a ver después a continuación, como este cubículo que os muestro aquí, estos la moldeaban, o sea, moldeaban el cemento. Pero es un tipo curioso de cemento que os voy a mostrar. O sea, cuando el cemento estaba, digamos, como la mantequilla, digamos, antes de secarse, ellos moldeaban este cemento. Y ahí veis estos tipos de estructuras, así, lo veis todo. Y lo vais a entender perfecto. No tienes que entrar con ningunas súper increíbles herramientas, que también, obviamente, las había en algún sitio,
o con estos pajas mentales de que los UFOs, los ovnis bajaron y hicieron todo esto, ¿no? Pero esto lo ignora la mayoría de los arqueólogos y la egiptología. Bien, ahora vemos otro igual que os enseñé. Esto es de Karnak, en Luxor, ¿eh? Esto es en Egipto, en Karnak, Luxor, ¿no? Y veis aquí este orificio. Y esto me, digamos que me cogió pensando ahí bastante tiempo. Después estuve hablando ahí con Joseph. Y fíjate los elementos de esta textura, ¿eh? Esto es perfectamente sabe que es cemento. Moldeado, ¿eh? Dentro de la estatua esta. Y veis todas, vamos a acercarlo un poco más. Y es como si algo lo empujaran para adentro, lo presionaran y después lo han quitado, ¿no? Como un tipo, digamos, como un sello gigante, ¿no? Y ahí veis todos los que llamamos burbujas de aire, ¿eh? Fijaros. Que esto es lo que, cuando te haces tu propio cemento, es lo que pasa. Y fíjate. Y aquí está el templo de Luxor, ¿eh? Me acuerdo, este día estábamos ahí nosotros cenando, fuera, que hay un restaurante ahí cerca, ¿eh? Y también, bueno, aquí hay un footage que sacamos. Y antes de, creo que fue 1 o 2 horas antes de empezar a cenar, fuimos deliberadamente aquí al templo este de Luxor y vais a ver que esto, es que ya se ve ahí que está todo moldeado, que es cemento. Esto es cemento puro y duro. Fíjate los materiales todos, ¿eh? Fíjate en las oquedades ahí. Aquí vais a ver una cosa. Veis que ahí, bueno, aquí hubo varios atentados islamistas que querían destrozar las estatuas porque la gente cree que viven demonios dentro de todas estas estatuas, como la que estáis viendo ahí. Espera, que voy a quitar esto. Voy a quitar esto porque hay mucha... Se pierde aquí resolución. Vamos a ponerlo ahí más. A ver si los podemos ver así lo vamos a ver mejor, ¿no? La oquedad esa. Vale. Ahí veis la oquedad, ¿no? ¿Eh? Y vais a ver, bueno, diferentes que están huecos por dentro. Entonces esto quiere decir que estas estatuas, vale, hay piedra, eso no lo niego, hay piedra, y sobre la piedra han hecho este tipo de cemento, de ahí están más fácilmente y más angulares y digamos, más perfección, ¿no? Pero aquí es cuando ya 2 de nosotros ya llegamos a estar convencidos de que esto era cemento, no es como dicen que es piedra de diorita, todo, y gilipolleces múltiples, y como que los ovnis vinieron a hacer el tema este, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Esto es en el templo de Luxor otra vez. Y además tenéis capas diferentes, o sea que está, y tú imaginaos que tenéis como unto o mantequilla, ¿no? Ese tipo de mantequilla, y tú la puedes moldear y pues puedes poner capas por encima y es mucho más fácil de manejarla que si tú empiezas allí con un cincel. Estos dicen que esto está hecho con cincel. Esto no puede estar hecho con cincel porque si esto fuera todo piedra de diorita, tendría que estar hechas con máquinas de diamante. Y eso ya también es muy, muy difícil encontrar toda esta perfección, ¿no? Y obviamente no había máquinas de diamante, de talados de diamante en esa época. Eso es cemento puro y duro. Y fíjate que estas estatuas, cuando vais allí, a Karnak, a Luxor, etcétera, etcétera, hay unos bloques de piedra y después sobre los bloques de piedra, claro, para que no caigan y tengan, antes de secarse, o sea, cuando se vaya a ir secando el tema, tenga más sostenibilidad y más solidez, ponían como este tipo de cemento. Pero es un cemento muy especial que os voy a explicar después, ¿no?
Vamos a ver, cualquiera de vosotros creo que ha puesto de vez en cuando algún ladrillo, ha arreglado el jardín con cemento, ha visto los obreros con cemento y sabe cómo funciona, ¿no? O sea, no hace falta que seas un constructor o un developer de estos o un obrero para saber cómo funciona el cemento, que tiene un emulsionante, es arena y tal y cual, ¿no? Y ahí pues hay rápido, más lento, etcétera, ¿no? Pero este es bastante rápido por lo siguiente, ¿no? Esto es todo cemento lo que estamos viendo. Mirad, esta estatua está hecha de cemento. Y veis que el cemento está cubierto. Otra vez, la estructura básica tienen como un tipo de roca, que eso sí que las traen, pero no son muy grandes, y las apilan una encima de la otra. Pero después tienen este cemento líquido que ponen por encima y lo veis. Además es como decimos nosotros, suave. Lo veis que está suave. Todas las áreas están muy, muy suaves, ¿no? Y esto todo lo esculpes, los que si alguno sois escultor y sabéis, los esculpes, cuando está como si fuera la mantequilla esta. Y lo veis ahí, veis ahí todo eso. Y veis ahí que está eso hueco, que le meten un cañonazo los islamistas, los fundamentalistas, y ahí eso está hueco. Eso quiere decir que esto no puede ser piedra. Esto todo es, si eso está hueco, eso todo es como cemento. O como pero no es barro. Barro no duraría tantos miles de años. Estamos hablando de miles de miles. Esto es escultura, como si fuera barro. Mira otra vez la... Mira, veis aquí un agujero y ves el interior de la estatua. Si eso fuera un bloque de granito, eso es imposible. No tendrías una cavidad ahí, además. Esta es la mujer de Tutankamón que estamos viendo aquí, ¿eh? Tía. Pero mirad ahí, ¿eh? Y veis aquí, arriba, en la cabeza, que hay otro agujero y se ve perfectamente que está hueco, joder. ¿Lo veis ahí? Esto es cemento. Después te están diciendo ahí los guías que esto que es no sé qué del granito, pero están como putas cabras. A mí me da igual que sea el Zawi Hawass o el Robert Koch o su puta madre. Esto es cemento, punta y pelota. Cualquiera con un simple conocimiento o que ha visto a los obreros poner cemento, esto es cemento. Esto no es granito sólido, ni diorita ni fiestas en vinagre. Ahí lo veis, ya lo veis que esto es como si fuera barro, pero es un cemento bastante potente, ¿no? ¿Eh? Y vamos a seguir. Esto es todo el templo de Karnak, en Luxor, ¿no? Esta es la estatua del Tutankamón, y ves que hay un... O sea, aquí veis que hay como algo que es una base, ¿veis? También estilo cemento, lo veis que es poroso, y han estado ahí. No es como aquí atacaron esta estatua y la quisieron tirar, pues así está la cosa, ¿no? Y sobre esto tienes como un revestimiento de cemento que ha sido esculpido como esto del prototipo del coche que tenemos. ¿Os acordáis del coche que hicieron hace años en barro? Pues esto es lo mismo, pero en cemento. ¿Y veis cómo está? Claro, lo que pasa es que no puedes destruir esta escultura
para probar que es cemento, joder. Pero se ve que es cemento. Pero eso es un tipo de cemento muy específico, os lo estoy diciendo. Veis ahí cómo es simétrico total, porque es fácil de trabajar, como si fuera mantequilla o barro. Aquellos que hacéis orfebrería y esto lo sabéis. O sea, esto no es piedra. Esta sí, esta de aquí sí, pero esto no. Lo veis ahí, ¿no? Y la razón por la cual, ya os lo digo yo, nadie habla de este descubrimiento hasta que nosotros, y ahora yo también, bueno, yo lo llevaba diciendo esto años, ¿no? Pero esto nadie lo dice, ni los arqueólogos, ni Jawizawas, ni su puta madre, ¿no? Ni el consejo y como digas algo, te ponen a parir y te echan de la trinchera de allí, ¿no? Fijaros cómo están moldeadas, como si fuera una escultura, moldeadas, ¿lo veis? La sonrisa, y ahí se ve perfectamente en la nariz que hay algo hueco. ¿Veis? Y fijaros qué relieve y qué precisión. Pero bueno, hace unos 7, 8 años, como os dije, unos fundamentalistas vinieron por allí y empezaron a destruir las estatuas estas. Y por eso algunas se vieron. ¿Veis que hay aquí a la izquierda incluso tiene unos tiros? ¿Lo veis que tiene ahí a la izquierda? Tiene unos tiros, no sé si se ve en pantalla, pero a la izquierda tiene unos tiros, ¿no? Lo veis ahí, a ver si sale. Ahí lo veis, ¿no? Los tiros, ¿no? Vamos a seguir viendo un poco más de esto, que esto es muy interesante, ¿no? Vamos a pasar a otro sitio. Y seguimos con la tropa del documental este. Pero bueno, hace miles y miles de años ya os digo que tenían una tecnología, estos tipos, increíble. Incluso esta tecnología que juntó ahí el agujero entre lo físico y lo espiritual, ¿eh? O sea, era la pera los egipcios. Y esto todo fue desarrollado, incluso en México es lo mismo, México, Irak, Egipto, y todos estos sitios megalíticos también que tenemos, que los explicaré un día también. Haré un programa solo para los megalíticos, ¿no? Fijaros la majestuosidad de todo esto, ¿no? Fijaros que eso es también cemento, ¿eh? Y una cosa que quería, estos son del templo de Dendera, y aquí veis que hay unas figuras un poco raras, parecen que tienen cara de reptil, y ahí se ve, obviamente, que es una bombilla, aunque bueno, la gente dice que no sé qué, que es de jet, no sé cuánto, y la madre que los parió. Antes, además, visteis baterías Zamboni, que las iré poniendo poco a poco y iremos explicando esto en la electricidad de Egipto y en otros lados, ¿no? Este es el jet pillar, ¿no? Que lo veis aquí, que es como el Zamboni, como la batería Zamboni, ¿no? Como los cátodos. Y también parece a una bobina de Tesla. ¿Os acordáis de las bobinas de Tesla? Que hasta hace poco se veían en estos postes con estas bobinas, de corriente alternativa. Estos son también, otra vez, baterías Zamboni, y en el Antiguo Egipto había electricidad, y por eso ninguno de los arqueólogos ni los egiptólogos observan que haya quemazos de carbono en las paredes, ni nada, porque usaban electricidad, usaban luz, como usamos hoy nosotros, muy parecido. Y además estas baterías estaban llenas de, por ejemplo, de ácido o de vinagre, que era muy, muy común.
Y lo más curioso que descubrimos es que todas estas familias, digamos, de una manera Illuminati, superpoderosas, tenían un montón de esclavos, de recursos, etcétera, etcétera, usaban también estos tipos de energía para contactar psíquicamente con el éter, con lo exterior, digamos, con el mundo espiritual, de una manera, ¿no? Era acojonante. Y esto lo veis reflejado en Irak, lo veis reflejado en Irán incluso, en México sobre todo, y en Egipto. Y esto es porque intentaban conectar, digamos, de una manera, este es el postulado, a espíritus, ángeles y demonios. Y además esto me inspiró, mira, estos científicos como William Crookes, John Logie Baird, todos estos viajaban a Egipto. Siemens viajó a Egipto a las pirámides y descubrió, digamos, un tipo de electricidad en las pirámides que después tuvo varias ocurrencias para varios inventos y descubrimientos, ¿no? Y todos ellos pertenecían a sociedades secretas. Estas órdenes, Y todos eran espiritistas, y creían en los espíritus. Además, tú fíjate que con estos inventos querían captar espíritus, fotos de espíritus, sonido de espíritus del mundo espiritual, del mundo que digamos etérico, y de otros mundos también. Pero toda esta tecnología que veis ahí estaba bajo secreto. Sobre todo esta electricidad psíquica. Pero vamos a darle caña a esto. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a... Espera. Esto es Irak. Aquí veis unas imágenes de Irak, que bueno, estos son imágenes normales. Veis que ahí están destrozando... Esto creo que es... sí. Esto es Mosul. Esto es el Museo de Mosul. Y veis ahí a todos estos fundamentalistas destrozando todas las estatuas. ¿Por qué? Porque creen que estas estatuas están poseídas por estos espíritus demoníacos que ellos llaman los jinn. Mira, están ahí destrozando miles de años de historia. Y fíjate, aún así no pueden, ¿eh? Estos creen que tienen los... Mira, y dándole y no son capaces de destrozarlas, ¿eh? Fijaros, cuando en Giral, esto vamos a parar aquí. Fijaros ahí a las estatuas que estaban destrozando los del ISIS aquí, que le están pegando martillazos y se caían, porque eso es cemento, es un tipo de cemento de polvo granítico. Y esto es lo que pasa también en Egipto, lo veis aquí, que estoy mostrando. Esto otra vez es cemento, veis que tiene esas oquedades y esos bubbles. Pero los arqueólogos nos están diciendo todo el puto día que esto está todo trabajado en piedra sólida, piedra de diorita y piedra granítica de esta como la de Brescia, ¿no? O de Porriño, que le llaman. Pero la mayoría de estos están huecos y están llenos de bloquecitos de piedra, ¿no? Como si fueran incluso estos bloques de ladrillo, ¿no? Como los que pones en tu casa por dentro. Pero es una piedra más pequeña que todo lo original.
Y además, o sea, se nota que los egiptólogos y los arqueólogos no han pasado ni 3 días en una construcción de un edificio de algo para ver cómo se comporta el cemento, porque eso es lo primero que tenían que hacer. Porque ves que obviamente esto es cemento. Esto tiene casi 5.000 años. Las de dentro, que son las áreas más, digamos, más claras, esas tienen... Esto es Luxor, Exacto. Ahí está. Fíjate que todas estas estatuas que estamos viendo aquí, son todos estatuas de cemento. ¿Ves el Isis que la está aquí denostando todas estas estatuas, destrozando? Y lo veis ahí. Fíjate, esto es todo cemento. Y además los egipcios tenían explosivos, hacían explosivos para quitar todo este polvo de las piedras graníticas de Ouassane, por ejemplo, y destrozaban millones y millones de piedras de estas en la cantera para después meterlas y convertirlas en cemento, como esta mantequilla, este barro que os hablo yo. Lo veis aquí, ¿no? Y todo esto lo reconstituyen con lo que llamamos limestone y roca granítica, y veis ahí todas estas piedras. Pero esto no es granito per se, esto es todo polvo o piedras pulverizadas que después se traían grandes sacos de esta arena, de este polvo pulverizado de las canteras, y por eso no ves que hay tan pocos restos. O sea, no hay restos. Lo que usaban, o sea, eran súper sostenibles, porque la arena que usaban era para hacer esto. Y no ves que hay restos o debris, como hay en una obra, por ejemplo. Y todos estos templos y pirámides son todas hechas de cemento. Mira la evidencia. Todo ahí lo veis, ¿no? Esto es lo que hay. Seguimos viendo a Isis aquí rompiendo todo el cemento este de las estatuas, que no es piedra granítica para nada, sino que es cemento de polvo pulverizado de... Aquí lo veis. Es que aquí es obvio, lo veis, ¿no? Lo veis aquí, obvio. Fijaros. Lo de dentro son bloques de piedra que los cogían de sitios colindantes. Y entonces no tenían que llevar cientos de personas para poner bloques y bloques de supertonelaje, ¿no? Y entonces ponían unas piedras como base y unos bloques más pequeños, no llegaban ni a lo mejor a los 40, 50 kilos cada uno, y por encima usaban este tipo de cemento granítico, lo veis ahí, que es cemento puro y duro, lo veis ahí, ¿no? Lo veis ahí. Fijaros, esto es de Mosul, el museo, cuando la BBC estaba haciendo la transmisión. Mira cómo caen y cómo rompen fácil. Incluso veis que tiene como este cemento armado, que se llama, que tiene rollos metálicos. Lo veis ahí que tiene rollos metálicos. Lo veis aquí a la derecha y aquí a la izquierda, que tiene... Dentro de las estatuas tenían como hierro. O sea, hierro tenían como un esquema, digamos, un molde de hierro incluso, un esqueleto. ¿Lo veis ahí? Mira, ahí lo veis. ¿Lo veis ahí? Como los tienen ahí, esto de hierro.
Mira, ¿veis ahí otra vez el tema de metal? Esto tiene casi más de 6.000 años que era en Irak. O sea, habían hecho un rollo de hierro, ¿lo veis ahí? Un bastión de hierro, y ahí alrededor estaba la figura esa que vimos anteriormente de ese tipo de ángel o espíritu moldeada en un tipo de escayola o de cemento. Hay gente incluso que, bueno, que cuando se lo comenté el tema me decían que no, esto eran fakes, o sea, que estas estatuas eran fakes y que habían puesto el metal ahí, ¿cómo se dice?, del Saddam Hussein. Pero vamos a ver más cosas para que veas que no son fakes esto. Mira, esto es todo cemento. Otra vez, mira, ¿lo veis ahí, cemento? Y ahí está. Esto es como, otra vez, como el queso este de... O como el, ¿cómo se llama? Como la mantequilla que os decía, ¿no? Acordaos que el granito viene del nombre original, del, digamos, semántico término granulado, ¿eh? Y tú si empiezas a, digamos, a pulverizar todo este de la mica y el feldespato, lo que con un reconstituyente, con un, ¿cómo se dice? Un emulsionante, puedes hacer un cemento tipo granito. Que esto es como un polímero, como el polímero ese que compráis para hacer, pues, esos pequeñas estatuillas y cosas de estas, ¿no? Que la hay en todos los sitios, ¿no? Que las puedes poner en el horno o las puedes dejar secar al aire. Y es como una versión, digamos así, de mentirijilla de este tipo de piedra granítica. Entonces parece piedra granítica, pero no lo es. ¿Por qué? Porque tiene el feldespato, tiene la mica y esto, pero no lo es. Ha sido pulverizada antes y después emulsionada. Y además parece, ¿no ves? Parece como granito, pero no lo es. Fíjate el color y todo. Y Isis aquí lo que revela es que, de hecho, todas estas estatuas son de cemento. Y esto es todo moldeado, como cuando está el cemento fresco, y es como un tipo de escayola o de eso, como un tipo de mantequilla o de barro. Y después, claro, cuando se reconstituye y se seca, en las temperaturas 40 y 50 grados, pues es muy duro también. O sea, esto que la peña cree que estaban ahí horas esculpiendo la roca, eso es una pérdida de tiempo. La mejor técnica es esta, es echar por encima de rocas como base para poner un esqueleto, digamos, y algunos hierros, como hoy se usa, pues ese como ese cemento reforzado, ¿no? Que hay de los edificios, que se hacían así antes. Y esto es mucho más fácil, es líquido, empieza en un sistema líquido, después se va endureciendo, pero llega un momento que está como la mantequilla y se puede esculpir mucho mejor que estar ahí con máquinas o con cinceles. O sea, si no estaban con una estatua, 200 años, bueno, las pirámides sería una imposibilidad construirlas con cinceles y 8.000 millones de esclavos. Tenían que trabajar 24 años. Esto es como esto que estáis viendo, ¿no? Y lo mismo en Göbekli Tepe, lo veis en México, en Perú, en Bolivia. Es eso, esa técnica que tenían global. Mirad ahí. Pero bueno, esta no es la primera vez que destruyen los fundamentalistas esta, ¿eh? Tú fíjate que el Howard Carter, ya cuando empezó de aquellas en 1900,
y poco, en 1906, 1908, en Egipto, ya había muchas estatuas y rollos destrozados en Egipto cuando llegó Carter. Fijáis ahí que esto es cuando llega Carter, estas fotos. Y ya estaba bajo control islámico. ¿No es? Destruían un montón, como el escarabajo y todo esto, y todos estos artefactos, ¿no? Y acordaros que los islamistas, los musulmanes, no tenían ni puta idea de leer un jeroglífico, ni todos estos temas griegos, como la piedra roseta, que os la mostré ahí, que es también es como una arcilla de cemento, hasta que llegó Champollion y Napoleón Bonaparte. Cuando llegó Champollion y empezó a descifrar, es cuando estos todos se estuvieron ahí 19 siglos sin saber lo que cojones eran todo esto, ¿no? Fijaros. Y este además conocimiento secreto y todas estas lenguas secretas de los faraones y todas estas técnicas para esculpir y todo esto ya se habían perdido, ¿eh? Y se ha olvidado, ¿eh? Ya te digo. Fíjate. Y bueno, lo principal que se olvidó la gente es de hacer cemento. O sea, los musulmanes no sabían hacer cemento. ¿Eh? Y los egipcios sí, los romanos también. Y ahora entendéis todo. Y los sumerios también, obviamente. Y fíjate todas estas tablillas cuneiformes, que esto es... Pero fijaros, que os mostré eso del cuneiforme, que era en barro, esas tablillas son de barro, y lo que pasan por alto todos estos arqueólogos y egiptólogos, que los egipcios, igual que los sumerios, que hacían con barro y escribían en las tablillas, los egipcios, todo esto que hacían, el esculpir todos estos jeroglíficos y todas estas imágenes y estatuas, lo hacían sobre este cemento del tipo granítico, ¿eh? Increíble. Fijaros en esto. O sea, estos perfeccionaron el arte de hacer cemento del granito, que tiene cojones. Y hacían este cemento y ellos, veis que presionaban, o sea, debían tener como un molde y presionaban los jeroglíficos en este cemento granítico. Como está ahí, lo veis que está presionado. No es que los dibujaran ahí o los cincelaran, no. Tenían como un molde y ese molde por encima de como está este cemento granítico, cuando estaba suave, como la mantequilla, como el unto, pues lo hacían. Lo miráis aquí, lo veis aquí. Fíjate. Y lo otro es que los explosivos se usaban en el antiguo Irak, Irán y en Egipto, fíjate. Y aquí vemos Machu Picchu, perdón, digo que Machu Picchu, esto no es Machu Picchu, pero este es un ejemplo, que también se usaban explosivos en Perú, y en Tijuanaco y todos estos sitios. Los explosivos se han usado en China, en Irak, en Irán, en Egipto, y los incas los usaban desde hace miles de años. Y todos estos eran capaces de explosionar estos explosivos en estas canteras para pulverizar la piedra. Se llevaban toda esta arenisca, digamos, sea la mica, el feldespato o la andesita en este caso,
en vez de transportar las piedras, y después las convertían como un emulsionante en cemento y en lo que parece rocas de andesita o rocas de... Ahí, ¿cómo está? ¿Lo veis ahí? Granito descompuesto. ¿Lo veis ahí, no? Era como eso. Perfecto. Tenemos que hacer uno de Machu Picchu y de Perú y de Cuzco, porque esto es muy interesante cómo hacían la roca, ¿no? Pero lo que digo, la roca la explosionaban y esto usaban... Lo veis ahí cómo se hacía, ¿no? Y fíjate, quitan esta sal, estos silicatos, etcétera, que pueden, lo usan como, digamos, como un tipo de pegamento de polímero, para hacer un polímero de esto, ¿eh? Y entonces si tienes este cal, este granito pulverizado. Y todos estos edificios y estatuas lo hacían así. No tenían que emplear ningún ovni ni nada. Fíjate que no tenían materiales los egipcios para hacer los cinceles, o sea, no tenían hierro. Estamos hablando de una edad casi de bronce. Entonces no tenían muchos materiales, digamos, de acero, de hierro, para hacer todo esto, y además se necesitaría un montón de millones de manos de obra, y así estamos reduciendo la mano de obra a unos pocos. Aquí está el Zawi Hawass. El tío siempre apareciendo en la televisión, diciendo que todas estas esculturas son que le pegaban a las piedras con estas piedrecitas, con sílex, y las convertían en las pirámides, con millones de esclavos. Bueno, esclavos no dicen ahora que eran trabajadores, ¿no? Que estaban bien pagados y no sé qué. Y fíjate todas las superficies, que parecen que están hechas con láser, ¿eh? Y esto no puedes estar ahí pegándole con rocas para tirar una piedra, eso es imposible. Fijaros fijaros que hay, estos son, ¿cómo se llama esto? Marcas de sierra, ¿eh? Que parecen marcas de sierra, ¿eh? Lo veis ahí, ¿no? En estos bloques de piedra, ¿no? Y además se ve en el Museo del Cairo que hay un sarcófago que no está terminado. Y se ve varios cortes de estas sierras, ¿no? Digamos. Y esto es ya, os lo voy a decir la verdad aquí. O sea, esto no es que usaran, como dice Christopher Dunn, estas sierras supereléctricas con una energía electromagnética de la pirámide y la hostia. Esto es cemento, puro y duro. Ahí veis el cemento.
Mira, cuando hubo este cambio de régimen del Mubarak y pasaron al nuevo, entraron muchos arqueólogos nuevos. Y los arqueólogos nuevos están mirando con ojos nuevos todo esto, porque toda esta historia del Zawi Hawass, que está pagado por los británicos, esto ya es de la era victoriana, toda esta pudedumbre ponzoñosa de estas teorías de simios, ¿no? Fijaros. Vamos a ver cómo hacían el cemento este. Esto es una verdad aquí inconmensurable. Fijaros. Veis que una sección la quitaron aquí en esta. Este es Luxor, es el santo de los santos, sacrosantos. Aquí quitaron algo, ¿no? Esto podría ser un panel así que alguien lo quitó para llevárselo. O algunas de las figuras estas sí estaba ahí y se la llevó para casa, ¿no? Este muro que veis aquí, que se expone justo detrás de... Y fíjate, esta técnica poligonal, antiterremoto y anti todo. Y los antiguos egipcios sabían que había estos terremotos, ¿no? Y por eso, por debajo ponían esto, porque cuando se interbloquean, las piedras se mueven para los lados y se hacen más fuertes, ¿no? Aquí en Luxor creo que fue hace 40 años que hubo un terremoto y se jodieron varias de las estatuas, creo, ¿eh? Pero bueno, fijaros que esto es muy parecido a lo que hay, por ejemplo, en partes como en Grecia, en partes como en Perú, de los incas, ¿lo veis, no? Es lo que llamamos interlocking. O sea que esto, lo veis ahí, que son piedras mucho más pequeñas de lo que se piensa originalmente, que son superpiedras, y hay un revestimiento. Este revestimiento de estos paneles con un cemento. Pero fijaros cómo está hecho. Si miráis lo de Tijuanaco, lo de Perú, y fijaros todos estos ángulos bizarros, que esto se llama interlocking, esta técnica, y esto es antiterremoto, totalmente. Uno de los guías, además, me acuerdo que me había dicho que todo el muro estaba así puesto, o sea, que era como un revestimiento todo eso. Pero no saben explicar mucho esto porque, claro, no han visitado ningún templo inca, ni han ido a Perú, ni a Bolivia, ni a México, ni nada. Pero bueno, todos los turistas se pierden todo esto, que es la aventura principal ahí. Pero fíjate que todas las paredes hay cavidades ahí. ¿Y por qué vas aquí a construir una puta, pared
donde hay oquedades, ¿no? Y aquí, aunque tengas estrés del tipo vertical, horizontal y todos esos ángulos complejos, digamos que esparcen todo este estrés, este empujar del terremoto. Y fijaros aquí otra piedra, ¿no? ¿Ves esta de abajo, no? Y esto es como cemento, porque ves que fluye. Pero después otras, cuando se coesan, las han puesto una encima de otra. O sea, esto es trabajo de los incas, ¿no? Como digamos, en Egipto. O sea, que tenían contacto estas civilizaciones mundialmente. Esta es la de Tutankamón. Y seguimos. Y hablé con un escultor hace tiempo y me dijo el escultor que esto es como, o sea, parecía como que la habían esculpido en barro esto. O sea, que esto no estaba cincelado. O sea, la cabeza y todo esto son moldes, que es lo que me decía el escultor, ¿no? Fijaros la estatua de la mujer de Tutankamón. La cavidad ahí otra vez, la cavidad en la oreja, la cavidad ahí. Y fíjate donde se juntan las marcas aquí, ¿no? ¿ya? Lo ves ahí, ¿no? Vamos a ir para abajo. O sea, todas las porciones de la estatua lo veis ahí, ¿no? En mi segundo ratón. Esto es todo lo que llamamos hardcore en inglés, que ha sido añadido. Cemento. Todo ese filo. O sea, tienes una estructura básica de piedras más pequeñas y después por encima le echan el cemento. O sea, que ahí son los artistas, estamos hablando. Pero no es que pasaban mucho trabajo manual o le estaban ahí pegando con un látigo. Esto eran artistas. Y además yo creo que esto es la forma básica. Primero la esculpían, básicamente, y después ya la moldaban en un segundo pase, digamos, cuando ya estaba más estilo mantequilla, estaba menos, ¿cómo se dice? Menos seca, ¿no? Y fijaros que aquí la estatua, una vez que está hecha su forma básica, después tiene esta cubierta o recubrimiento de este granito mica feldespato pulverizado que se convierte en este tipo de cemento. Y los agregados ahí, los veis ahí, mira, fijaros aquí. Sobre esta base también, otra vez. Y fíjate, todos estos relieves o sea, esto está como no moldeado, esto está, mientras está mojado, está húmedo, pumba, empujan como un sello con varios, como digamos, varios diferentes moldes que tienen y pueden hacer eso y es todo, digamos, lineal, ¿no? Es todo estándar, homogéneo. Entonces encuentras la misma grulla en otro sitio que es la misma grulla porque lo tienen hecho en un molde. Fijaros los agujeros obvios ahí. Y esto no hay en ningún libro de egiptología que informen de esto. En ninguno. Fíjate ahí otra vez. Fíjate lo de fuera con lo de dentro. Lo de fuera es mucho más claro, más clarito, es un cemento más clarito. Y lo de dentro es un cemento más oscuro. Fíjate la colorización, la textura, la lámina, o sea, esa matrix exterior y el interior.
que es un agregado, ¿no? Que ponen ahí todo agregado y después por fuera ponen lo más refinado. Y fijaros ahí. Es cemento puro y duro. Y esa es la línea donde se junta el pecho con el estómago, ¿no? Lo veis ahí, ¿no? Vamos a darle un poco más para adelante. Aquí se puede ver cómo se puede hacer esto muy fácil, incluso con cartón, ¿eh? O sea, este es el mayor secreto de Egipto ahora mismo, cómo se hicieron todas las pirámides, todas estas estatuas y todos los bollos que os cuentan en D-Max, que vino con láser 1 y tal y cual, que sí, que puede ser en algunos sitios, no digo que no, pero la mayoría de todas estas estatuas, pirámides, etcétera, etcétera, son puro y duro cemento quitado de esta mica y feldespato y de esta diorita en polvo, ¿eh? Con dos capas, una capa inicial que es más, digamos, homogénea y sólida y más oscura y no tan trabajada, y después la otra finita que echan por encima del recubrimiento, que es la más trabajada, ¿no? Y así además cuando le pega el sol seca rápido, le van añadiendo capas y tienes unas estatuas maravillosas con una finura y precisión increíble. Eso todo viene de Aswan, este tipo de arena, que es pulverizado por explosiones que hacían ellos de minerales naturales que tenían. Y además las evidencias están en todos los lados, fíjate. ¿Os acordáis de Joseph Daviditz, que fue a Egipto? Y es donde saqué yo también varias de estas ideas y Chris, ¿eh? Lo ves aquí perfectamente, ¿eh? Esto no lo van a echar en el canal de Historia, ni en el D-Max, ni en ninguna de la BBC, ni nada, ¿no? Y Daviditz estuvo investigando durante años y además cementos hechos de granito. Y todos sus libros que bajo el microscopio, ahí lo tenéis, a Joseph Davidovich, que es cemento puro y duro bajo microscopio y espectrografía y rayo X. Hoy en día, acordaros que usan estas máquinas para hacer, ¿sabes? Para, digamos, deshacer y pulverizar el granito, ¿no? Pero y este polvo de granito hacen después todos estos rollos que tenéis en la cocina, ¿eh? Y en varios sitios de la casa, o de bares o de restaurantes, etcétera, ¿no? Y esto puedes hacer en esculturas. Y si pones además este granito pulverizado de las casas que tenéis este tipo, que hoy está muy de moda en casas y todo eso, ¿no? O estaba antes, ¿no? De cocinas, etcétera, etcétera. Bajo microscopio es igual que el que hacían en Egipto, igual. Vamos a ver, esto lo hicimos además ahí en un sitio, ¿eh? Y os pongo un ejemplo o sea, que era lo fácil que es esculpir y carvar esto con cemento normal y hacer lo que hacían los incas, por ejemplo, o los egipcios, ¿no? Que es una técnica muy similar y homogénea, lo veis ahí. Y además el templo de la Esfinge, por eso os digo, a los que os guste Egipto, está hecho también de cemento así, igual. Y lo puedes recrear con cemento, incluso en tu jardín. Pero tiene que ser suave como el cemento, ¿no? Como este. Fijaros cómo se hace, ¿eh? Y obviamente el cemento de hoy en día es más oscuro porque no se hace de granito, feldespato y mica pulverizada, del granito y de la diorita o la andesita pulverizada. Se hace de materiales mucho más baratos, no vas a empezar a explosionar las minas de granito para hacer un super casoplón
Porque si no costaría mucho, ¿no? Y esto es más barato el cemento que hacen hoy con la arenisca, ¿no? Pero fijaros, por eso, fíjate que parece igual que los bloques de donde es la cantera. Por eso los arqueólogos te dicen y los egiptólogos, no, esto tiene que ser piedrita. Es que no se pasan ni 3 días viendo una construcción de cemento. Y aprenderían y dirían, mira cómo cuaja, mira cómo tiene estas, los bubbles, ¿no? Las burbujas, mira cómo tiene estas cosas de aire por aquí. Y cómo está trabajado. Fijaros, ¿eh? Es que además cuando mezclas, y lo hemos hecho estas pruebas a escala más pequeña, cuando mezclas esta roca pulverizada de granito, de diorito andesita, y la dejas secar, es indistinguible de una piedra original, de piedra esas como tenéis en España, por ejemplo, por ahí, de piedra del país, piedra de granito, piedra de Brescia, piedra de Porriño, o sea, es lo que hay. Fijaros. Y ahora esto explica cómo aquí el abujardeamiento, ya lo explica fácil. No hace falta una herramienta de unas pulgadas de fallo. No. ¿Qué pasa? Cuando está este granito cemento húmedo y tiene como el espesor de la mantequilla, y es así blandito como la mantequilla, les metes estas pequeñas que se llaman, estos pequeños tubos que tenían, los egipcios tenían estos tubos huecos, estos tubos como cuando tienes una flauta, imagínate, estuviera hueca, y la metían dentro y podían trabajar con ella. Y así. Y el Museo del Cairo tiene un montón de estas. ¿Lo ves? Claro, entonces tú tienes aquí este polímero que no es piedra. O sea, esto parece a simple vista, e incluso si lo tocas dices, joder, esto es piedra de diorita, ¿cómo pudieron sacar eso? No, ponían imaginaros, esta tipo flauta que es un cañoto, hueco, y entonces quitaban este trozo, lo sacaban para afuera y esto se secaba. Y entonces esto es lo que veis aquí, que se ha secado. No es que necesariamente estaban ahí abujardando sobre piedra. Y eso tiene mucho más sentido que todo lo demás, que es un polímero de eso. ¿Lo veis ahí, los agujeros? Eso no tienes que tener ahí ningún drill ni taladro. ¿Lo veis? Otra vez, esto todo lo reducían con explosiones. Tenían diferentes nitratos, como hoy se puede hacer explosivos con óxido de etileno, por ejemplo, o con fertilizante. Y pulverizaban todas estas piedras de la cantera, las cuales después las convertían en este polímero. Y si le quedaba alguno, pues lo machacaban con otras piedras. Por eso se encuentran esas piedras que dice el Zawi Hawass. O no, estas piedras eran para partir la piedra. No, tú con una piedra de esas pequeñita no puedes partir una piedra. Lo que puedes ir pulverizando la piedra que te queda, eso sí. Y ahí lo veis, ejemplo. Todo esto estáis en el Petri, en el Museo Petri de Londres, ¿eh? Fíjate. Esto es cemento puro y duro, cemento de granito. Cuando el cemento de granito estaba suave, extraen este trozo. Y entonces esto es un polímero de granito, pero no es granito. Y esto lo puedes, cuando quitas una muestra, lo ves al microscopio, pero te quieren engañar como que ellos estaban ahí pegando un hostiazo. No podían porque tenían cobre, o sea, el metal era muy raro en esta época y además tiene mucho más sentido. Otra vez, lo veis ahí, ¿no?
Esto es todo. ¿Veis estos trozos agujardados, no? Además tendrían, si esto fuera con sierra o con algo y fuera duro, esto lo que veríais es que estarían todos rectos y lisos. Y no lo están. Lo veis que tienen como si hubiesen pasado algo por dentro, y cuando está húmedo, pero está casi para secar, lo quitan y sobre su propio peso, ¡boom!, cae por el otro lado, ¿no? Fijaros. Justo antes de que endurece. Y así tienes estos trozos. Y son trozos sobrantes que tenían ellos, ¿eh? Y eso es porque no tienen estos cilindros una perfecta cara y están todos planos y tal. Fíjate en otro aquí. Fijaros, ¿eh? Más cemento, puro y duro. Y claro, tienes a alguien como Christopher Dunn que está el tío flipado. Dijo, hostia, esto es piedra granítica y no sé qué. Pero claro, porque él es ingeniero, pero no se ha preocupado, como un buen geólogo, a coger una muestra de esta tal y llevarla bajo microscopio y decir, coño, esto es un polímero del granito. O sea, es como un cemento del granito. Y por eso está todo ahí, ves, liso y da perfecta. ¿Por qué? Porque cuando está húmedo, como la mantequilla, tú lo puedes poner recto perfectamente a 90 grados, a 45, a lo que sea. E incluso ves que los sarcófagos dentro son grandísimos, porque esto es todo como como un tipo de barro, un tipo de mantequilla, le quitas lo de dentro, todo eso, y además la gente nos explica, ¿cómo pusieron este sarcófago de la reina aquí o del rey si la puerta es como 4 metros más delgada, más pequeña y más estrecha? Porque lo hacían dentro, o sea, ya la puerta ya la hacían y después hacían con la arena y con la arenisca, el polvo pulverizado y el estimulante, no, el emulsionante, estos sarcófagos lo hacían dentro ya, cuando había terminado ya todo el tema. Entonces no tenían que estar transportando ninguna piedra ni nada. Fíjate, estas superficies son todas como perfectas. Y esto lo hacen también hoy en día, con un líquido de cemento, ¿no lo veis? Están lisas todas, ¿no? Aquí no usan ni tecnología UFO, OVNI o extrasensorial, como te dicen en D-Max y todas las mierdas. Intentan distraer. Y todas estas láminas lo ves que están después también pulidas, porque la podían pulir. Tú puedes incluso hacer tu propio sarcófago con incluso cajas de cartón, que lo puedes hacer perfectamente. Lo hacen hasta los chinos, hay vídeos tutoriales en YouTube. Este es de 1200. Esto es otra... ¿Lo veis? Esto está así, perfecto. Con bolsas. Esto está hecho con bolsas y con alfombras. Y además los egipcios eran especialistas en hacer papel y papiros, Pero después de tantos miles de años ya el papiro, obviamente, y todos los moldes estos hechos... O sea, tú imagínate, cuando ponían este jeroglífico lo hacían de los papiros. O sea, el papiro lo podían estampar o este molde con cualquier cosa de papel y se quedaba en digamos, cemento húmedo a punto de secar y lo hacía perfecto. Si no lo hacían bien,
lo alisaban otra vez, ¡bumba! Y lo ponían por encima. Por eso a veces se ve pues, cierta imperfección. Y ahí veis esos cortes que dicen que es de sierra, no sé qué. No, eso no es de super tecnología. Eso es de cuando está seco, está a punto de secar el tema, le metían ahí un cañoto de estos, e iban alisando todo, ¿no? Y después incluso lo pueden lijar, ¿no? Que se llama, ¿no? Y ha sobrevivido pues miles y miles de años, igual que las pirámides. Y después esto además que si sobraba algo, pues hacían figurinas de animales, del gato, de Shebep, de yo qué sé, de cualquier cosa, del faraón X, del Imhotep o lo que sea. Entonces ellos aprovechaban todo lo sobrante y por eso no ves ni debris, ni despojos, ni nada, porque decía gente, bueno, si eso es todo de piedra, o el debris tiene que estar dentro de la pirámide, entonces hay que explosionar la pirámide, o está en algún sitio, porque no van a traer todo esto a la cantera. Y ahí que ahorras traer piedras súper gigantes. Lo que estás trayendo es arena y se puede traer arena poco a poco del río y lo vas usando y es mucho más fácil de construir y lleva mucho menos tiempo y menos mano de obra. Pero bueno. Vais a fijaros todos estos sarcófagos que hay en Londres y en Francia. No fueron... O sea, esto todo está moldeado en cemento, lo ves ahí. Incluso igual que los etruscos. Los etruscos os lo mostraré algún día, que los etruscos también hacían lo mismo que esto. Los etruscos son muy interesantes. Y así tienes el sarcófago de este cemento granítico perfectamente liso. ¿Lo veis? Y esto es imposible de hacer con lo que dice el Zawi Hawass, que dice que es pegar piedra contra piedra, como si fueran simios ahí. O sea, está como una puta cabra esto. Esto es tipo victoriano. Fíjate que Zawi Hawass, ahí, esto es de BBC, creo que, cuando hicieron la emisión esto. Y ahí lo ves abriendo un sarcófago y se ve que es cemento. Mira, cemento, ¿lo veis? Todo alrededor de él. Moldes de cemento, todo. Otro molde de cemento. Es antiguo cemento de este granítico. Incluso el interior, ¿no veis? Esto es cemento, ¿lo veis? Todo alrededor. O sea, además es gris. Es obvio, es obvio. Y tiene la misma textura que el cemento. Moldeado. Vamos a ver si tenemos aquí más. Este es de la expedición. Fijaros, esto está moldeado y después ponían el papiro, este molde por encima, para poner los jeroglíficos, lo que llaman cartuchos. O sea, tienen cartuchos de jeroglíficos de papiro, de papel, que tenían, digamos, una 3D y quedaba ahí perfecto en esto húmedo, ¿no? En este cemento húmedo. Los más pequeños bloques ves que son cemento. Estos nunca fueron cortados de la cantera ni nada. Estos que traen, ¿no ves? Y además tiene ahí, con el agua y todo eso, pues se va erosionando y veis que cada vez que subes la pirámide, aquí, ¿qué es esto? Es cemento, punta y pelota. Todos los bloques. Cemento de granito. Y esto además lo puedes poner en los lugares usando como vimos las cajas de cartón, le puedes poner un molde de madera que hacen ellos, ¿no? Como unas reglas gigantes y lo vas poniendo, ¡pum!, cuando está casi seco, aún sigue un poco húmedo y si alguno lo tienes que moldear, pues lo moldeas, después pones otro y tal igual. Y puedes poner 3 billones si quieres. Y mucho más rápido, no los tienes que desplazar, ni poner ninguna rampa, ni nada. Todo el exterior, ¿lo veis? Que es el cemento, que llevan ahí 7, 8 mil años después de toda la erosión ultravioleta, del agua y de la humedad y todo. ¿Lo ves? Ahí está la pirámide. Y ves que el viento aquí, el aire, la brisa,
erosiona todo la emulsión. Lo veis ahí, la emulsión, ¿no? Y ya ves todos estos bubbles que llamamos redondos, o sea, los burbujas de aire expuestas al... O sea, esto es cemento. Y ya los ves por aquí todo. Esto en la pirámide, en la Gran Pirámide, ¿lo ves ahí? Ahora la gente flipa. Los extraterrestres vienen ahí, y después viene Larry Bogdanik, que yo coincido con él en muchas cosas, pero discrepo en esto. Obviamente lo estoy contando. Y esto lo que usan son 3 elementos simples. Usan caucho o goma, que se usaba, y además, por ejemplo, lo usaban incluso hasta los olmecas. Por eso los egipcios tenían, con los olmecas, tenían este tipo de goma. Esto es Osirión, donde está también aquí que había supuestamente reptiles. Está todo lleno de agua. Y después usaban también, pues eso, la madera y usaban tejidos. Esas son las 3 cosas que usan para construir todo esto y las estatuas. No necesitas nada y los cañotos esos. Y fíjate, incluso los olmecas, esto también era cemento. ¿Veis ahí los bubbles? También usaban un tipo de cemento, un polímero. Y los olmecas estos tenían algodón, tenían... ¿Qué tienen los olmecas? Tenían cocaína, que se ha encontrado en tumbas de los faraones, o sea que estos viajaban a Sudamérica. Esto es quien Ramsés, el rey Ramsés, faraón Ramsés. Y se ha encontrado tabaco y cocaína en su momia. Incluso en el Congo se hacía esta goma, este caucho. Y fíjate que también usaban en la momificación los faraones eucalipto. ¿Y el eucalipto dónde lo traían? De Australia. O sea que viajaban hasta Australia los tíos. Pero eucalipto solo se encuentra en Australia. Entonces se ha encontrado la momificación de ellos, cocaína, escarabajos del tabaco, que vienen de Sudamérica, eucalipto, que viene de boomerangs. O sea, los enterraban hasta con boomerangs. Los boomerangs son de... ¿Dónde obtienes el eucalipto y los boomerangs? En Australia. Es lo que hay. Y porque esto es Australia, Si vas al Cairo, al museo, ves ahí los boomerangs. Lo veis ahí, ¿no? Y esto más o menos es lo que hay, chicos. Vamos a seguir con esto otro día, porque esto es muy interesante. Sobre todo compararlo de los olmecas y todo esto, que es la pera limonera. Tienen casi miles y miles y miles y miles y miles de años. ¿Me veis ahí, no? A ver si va esto. ¿Va o no va esto? Y hablaremos también de los masones y cómo funcionaban todos estos hijos de la gran chingada. Bueno, espero que os haya gustado las explicaciones. Os he mostrado todas las fotografías y todas las evidencias. Entonces, que ya cuando te diga alguien que fueron los ovnis y sierras super guays y todo los que hicieron esto, espera que voy a encender aquí la luz. A ver si consigo la luz, la otra. Ahí está. Se hizo. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí bien. ¿Me oís bien, no? Nos salimos de Egipto. Ya estamos otra vez ahí, ¿no? ¿Queréis preguntar algunas cuestiones al respecto? ¿Algo que os intriga? Hombre, yo no tengo respuesta a todo esto, pero bueno, yo creo que fue interesante, ¿no? Y siguen con estas teorías victorianas súper estúpidas de que la gente era primitiva en Egipto y eran una panda de simios con varas de cobre y que 8 millones de esclavos y que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eran faraones cementeros, dice ahí Juan. Sí, eran faraones cementeros. Y por eso cuando van a las pirámides y a los alrededores se encuentran herramientas muy, digamos, simples y, bueno, papiros ya se han todos pulverizado, obviamente. Pero lo que sí que tenían era electricidad y eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en un próximo programa que vais a flipar.
y os mostraré, hoy os di una intro a eso, y cómo funcionaba este tipo de electricidad, ¿no? Incluso tenían, los obeliscos funcionaban para atraer la electricidad de los relámpagos, y era flipante, era un juego de luces, incluso cuando tenían las fiestas del Arganoa y todo esto, os voy a explicar, y todo esto. Y todo esto que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Pero tenéis que salir un poco de casa, ir al campo y ver cómo hacen los edificios de cemento y cómo ese mármol que tenéis en casa, en la cocina, es de granito pulverizado, que es igual de liso que como hacían estos máquinas hace casi pues 7.000 años algunos, los iraníes, los farsíes, los persas y los iraquíes, y también los egipcios y también los romanos. Los romanos controlaban del tema y los fenicios. Hablaré del acueducto de Segovia, que es muy interesante el acueducto de Segovia. Ya os petó la cabeza hace un rato, ¿no? La música que tenía... la música, si queréis, ponéis ahí Kundalini Fuel. Y la egipcia, tenía también otra egipcia que es música egipcia, Egyptian Music, Relaxing Traditional Egyptian Music. Ponéis relaxing, como cup of coffee, ¿no? Relaxing, tradicional Egyptian Music. Soul Candle, la tiene Soul Candle en su canal. Hay muchas como Relaxing Duduk Music también, Relaxing Duduk Music o Dreams of Pharaoh, y lo podéis ver ahí, ¿no? Es muy viejo el acueducto, más viejo de lo que la gente piensa, ¿no? Pero yo siempre estoy abierto a posibilidades, ya sabéis, ¿no? No soy de las Spice Girls. No soy ni de las Spice Girls ni de Michael Jackson, ¿no? Muchas gracias a vosotros todos que oís. Haré el próximo, yo creo, de la electricidad. Pensaba hacer esta electricidad, pero primero que hacerlo del cemento, vamos poco a poco, vamos desde lo más simple hasta lo más tal, ¿no? Rafa Fernández, el del Tribuna, ha estado por allí, o sea que todas estas cosas que os comenté se las podéis comentar a él, que él conoce muy bien el tema de Egipto. Yo he ido allí pues un par de veces y eso, sobre todo en expediciones con otros que saben incluso mucho más que yo, y que este tema es mucho más interesante incluso que la Colinesia. Ya me gustaría que Colinesia fuera como Egipto. Pero os dije que estos, los fundamentalistas, estos viven, es que no viven ni en la Edad Media. O sea, no viven en el siglo V. Si veis las cosas que hacían en Europa en el siglo V, en Egipto, hace 4.000 años, o sea, son prehistóricos, total, los fundamentalistas estos. Y ya ves que aún intentando tirar todas las estatuas no son capaces de romper todas, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Pero creo que es una clase, aquellos que os gusta la arqueología o que tenéis niños jóvenes o jóvenes en casa, le podéis mostrar este vídeo y yo creo que se pueden animar a hacer arqueología y temas de estos, ¿no? Habrá que ver un día también el tema de los celta íberos y los íberos y eso, que es muy interesante, eran muy sofisticados también. El otro día hablé de la Falcata, pero bueno, tenían cosas acojonantes, lo que pasa que la gente... creen que eran también monos en bolas por allí con taparrabos, ¿no? O sea, la gente española son una pandilla de imbéciles, no saben que los ancestros le daban 1000 vueltas a lo de hoy, ¿no? Exactamente, la trampilla de la esfinge, ¿no? Hablar de la esfinge ha sido reparada varias veces con cemento, obviamente, pero un cemento más barato del cemento que hacían los egipcios, que tiene cojones, ¿no? Cemento por la verdad podemos hacer, sí señor, cemento por la verdad, ¿no? Yo creo que eso está todo bien por hoy. Nos despedimos con nuestro tío Donald. Nuestro tío Donald tiene un meeting, creo, el sábado, acojonante. Hay cosas que discrepo de él, ya lo sabéis, pero bueno, es un mal menor, ¿no? Aquí cada uno hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Y mañana a lo mejor tengo a Esteban Cabal que me habla de los temas de la concentración también, a ver si todo el mundo va a la manifestación, se manifiesta ahí por los niños y hacen cosas buenas, Colin, eres una fiera. No me gusta echarme flores a mí, pero bueno, soy un perrito doméstico. De fiera, de león, no tengo mucho, ¿no? Pero si me tocan los cojones, sí. Mirad, hay unos vídeos de preico jurídicos muy buenos que os dicen para viajar sin PCR ni vacunar ni hostias y cómo podéis saltar todas esas mierdas de medidas que no existen, que son
en la imaginación de las autoridades, ¿no? Preico jurídicos, si eres un preicano. Creo que me nombró el otro día Raúl, me dijo, Colin es un preicano, me puse ahí en el Twitter. Bueno, un beso y un abrazo a todos, espero que lo paséis bien, no os olvidáis de dejarme algo, porque joder, macho, mi trabajo vale algo, ¿no? Por lo menos €1, dejadme €1 ahí. Si me dejáis todo lo que estáis, €1 son 270 euros. Por lo menos en el Twitch. En el Facebook, ¿cuánto estáis? Unos 50. Pues mira, €0,5. Y os vais a mi Telegram, os anotáis ahí para nuevas noticias. Podéis dejar también ahí donación, ponéis donación a la cuenta esa. Y en iVoox pondré todo esto. Y aquí en colinrivas.com, como siempre, tendremos pronto a César Vidal, a Stulin, a un montón de gente. Nos queda poco a poco, ¿no? Y entrevistaremos también a otro médico que es muy alternativo también. Bueno, yo soy Colin Rivas, tú no lo eres. Y me tengo que pirar. Os quiero mucho, chicos, y cuidaros. Espero que hayáis aprendido algo. Seguiremos con estas documentaciones y con estos expedientes X del mundo antiguo, que es muy interesante y os va a gustar un mogollón. Chao, chicos. Nos vemos. Soy Colin Rivas, tú no lo eres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy buena suerte. I must have dreamed 1,000 dreams, been haunted by a million screams, but I can hear the marching feet, they're moving into the street. Now did you read the news today? They say the danger's gone away, but I can see the fires still light, they're burning into the night. There's too many men, too many people, making too many problems, and not much love to go around. Can't you see this is a land of confusion? This is the world we live in, and these are the hands we're given. Use them and let's start trying to make it a place worth living in. Ooh, Superman, where are you now? When everything's gone wrong somehow. The man of steel, the man of power, are losing control by the hour. Now this is the time, this is the place, so we look for the future, but there's not much love to go around. Tell me why this is a land of confusion. This is the world we live in, and these are the hands we're given. Use them and let's start trying to make it a place worth living in. I remember long ago when the sun was shining and the stars were bright all through the night, and the sound of your laughter as I held you tight. So long ago. I won't be coming home
the name.